Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Reyes. Yo elegí el enfoque humanístico porque me pareció realmente interesante. Este enfoque se centra en el ser humano, en la persona, en el cliente, en aquel que, que según sus aspectos, sus conductas, se puede resolver sus problemas. El ser humano es una totalidad, es un cuerpo, son emociones, son sentimientos. Por eso es que me pareció realmente interesante. El enfoque biológico me pareció bueno porque estudia la personalidad del ser humano y se basa en cómo el sistema nervioso influye en su conducta. El enfoque conductual me hablaba de que los estímulos ambientales externos influyen en el comportamiento y en el ser y trata de entrenar al hombre en el cómo actuar de su diario vivir. El psicodinámico muestra que muchos de nuestros actos vienen impulsados por el inconsciente. Se cree que vienen de actos del pasado para que se busca la raíz de eso para poder reconocer su comportamiento. El cognitivo también es una conducta está determinada por los impulsos, expectativas y emociones, y esta se dice que resolvemos los problemas en base a los recuerdos y experiencias que hemos vivido en el pasado. Entonces, el enfoque humanístico me pareció a mí que recoge estos 4 enfoques y los reúne en uno mismo, ya que en sus ideas el enfoque humanístico habla que el hombre es una totalidad, cuerpo, emociones, pensamientos y acciones, como ya decía. Potencia naturalmente de actualizarse diariamente y a la autorrealización, lo que permite que el hombre vaya a ir evolucionando. Las características del enfoque humanístico es la autonomía personal y el reconocimiento social, a la autorrealización y la orientación hacia metas y búsqueda del sentido. Es por eso que creo que el enfoque humanístico ayuda al hombre en su crecimiento personal y espiritual. El concepto de salud bajo el que se dirige el enfoque humanístico propugna la aceptación e integración de lo que somos, de nuestros sentimientos, pensamientos y conductas. La importancia del enfoque humanístico es que la persona es considerada en sí misma como un sujeto independiente y pensante, responsable de sus actos y capaz de planear, elegir y tomar decisiones respecto a cómo es su conducta. El enfoque humanista concede gran importancia al estudio del hombre y sus sentimientos, deseos y esperanzas y aspiraciones. O sea, que no se queda en lo que pasó, sino en lo que el hombre quiere para más allá, a sus metas, a sus sueños. El principio fundamental de la aplicación del humanismo es la toma de conciencia de lo que el hombre puede mejorar respecto a los comportamientos negados por la sociedad. Entonces voy a hablar según 2 principales representantes del enfoque humanista, son Abraham Maslow y Carl Rogers. Abraham Maslow dice que nuestras acciones hacen de la motivación dirigida hacia el objeto de cubrir ciertas necesidades. Proponía una teoría en la cual existía una jerarquía de las necesidades humanas y que defendió conforme el nombre satisface necesidades básicas que desarrollamos y esas a su vez hacen o producen necesidades y deseos más elevados. Entonces, Maslow, para poder presentar su teoría, creó la pirámide de Maslow. La base de esta pirámide es la fisiología. La fisiología es la necesidad en la que el ser humano incluye las necesidades vitales para su supervivencia, lo que es respirar, dormir, comer, beber agua, son necesidades básicas para la supervivencia, como ya decía, son de orden biológico. La necesidad de seguridad es la que tiene que ver con las expectativas y con el modo en que las condiciones de vida permiten desarrollar un proyecto a largo plazo, como la física, el empleo, de salud, de tener una casa, de tener dinero. También están las necesidades de afiliación, que pueden ser las menos importantes, pero que entran en las necesidades del hombre básicas. Esas son las de afiliaciones en el momento en el que el hombre siente una necesidad por tener a alguien a su lado
y en su necesidad y en su soledad se buscan tener una familia, buscan un grupo religioso, buscan un grupo de amigos. Esas son las necesidades de afiliación. Después están las de autorreconocimiento, que favorecen el reconocimiento de la autoestima y el reconocimiento hacia la propia persona. Hay dos clases de reconocimientos. Está la primera, que es la inferior, que incluye el respeto de los demás, la fama, la gloria, el respeto así de los demás por la persona. Y está la superior, que determina la necesidad de uno mismo, de la autoconfianza, el autoconocimiento, el saber que el respeto por sí mismo. Y después encontramos la autorrealización. Es el momento en el que el ser humano ya desarrolla en su desarrollo espiritual, encuentra la búsqueda de una misión en la vida, la ayuda desinteresada hacia los demás, la forma en la que hace las cosas sin esperar respuesta alguna, sino que actúa. Después, pasando a otro lado, hablo de Carl Rogers. Carl Rogers planteó la necesidad de aplicar los principios básicos de la terapia centrada en el cliente. Él decía que la necesidad de que el cliente conociera a sí mismo su problema y pudiera él mismo encontrar la respuesta a su problema era centrarse en él y en lo que él sentía y en lo que él vivía. Expresar el máximo potencial respetándola hacia la individualidad del ser humano. Habló de las relaciones auténticas y la necesidad de florecer al máximo potencial como seres humanos. Una búsqueda continua por alcanzar nuestras metas un encuentro entre un ser humano otro unido por un vínculo en común o un objetivo en común. La psicología humanística también toma características del existencialismo y de la fenomenología y propone un estudio del ser humano, entendiéndola como un ser consciente, intelectual y en constante desarrollo. La psicología humanística puede entenderse como un fruto inevitable del cambio que está viviendo el ser humano día a día, ya que hoy, por ahora el ser humano puede estar actuando de cierta forma, pero el futuro va a necesitar tener desarrollado otras formas de sostenerse, otras formas de vivir, otras formas de entender cómo va el desarrollo constante del mundo. La aplicación de este enfoque representa un compromiso ético y moral, pues implica el reconocimiento de la capacidad del ser humano a adquirir responsabilidad en sus actuaciones, en su libertad de elección, así como el respeto por las decisiones que tomen los demás. Se debe concebir a la persona como una totalidad, ya había dicho eso, como cuerpo, emociones, sentimientos, alma, y organizada donde su cuerpo, emociones y pensamientos y sus acciones deben ser coherentes con sus actos. Entonces esta fue mi exposición. También tengo que hablar un poco de dónde nace o el origen de la psicología humanística. Esta surgió a mediados del siglo X, un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Es considerado el humanismo como la tercera fuerza de la psicología, orientándose a superar los errores y deficiencias de las dos fuerzas que le llevaron al rescate del sujeto existencial. Este era porque en esa época, después de tanta crisis, después de tanto sufrimiento, se tuvo que buscar la forma de ver cómo el ser humano salía adelante y podía brotar de un pasado oscuro, de un pasado sufrimiento, a ir evolucionando a algo mejor, porque el ser humano necesitaba evolucionar y no quedarse en el pasado, pero esto también influyó mucho hacia la conducta del ser humano como por lo que pudo haber vivido en el pasado. Entonces, muchas gracias y espero haya sido de su agrado mi exposición. Hasta luego.